Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta que es la clase 2.1 del curso de física computacional. ¿Sí? Entonces, déjame verificar que me escuchan bien. Sí, aquí está, que me están escuchando bien. De una disculpa. Entonces, bueno, vamos a platicar hoy. Vamos a seguir introduciéndonos a la programación. Seguimos en esa parte del curso. Entonces, solo como recordatorio, pues aquí estoy dentro del intérprete de Julia, donde ya les había enseñado a manejarnos y a trabajar. Aquí le puedo poner las expresiones de las cosas, puedo preguntarle quién es 9 más 9, puedo preguntarle quién es 2 por 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, la clase pasada los había introducido un poco a la programación dentro de aquí de la terminal, platicamos de cómo hacer cosas aquí desde el intérprete. Una de las cosas que más vimos fue cómo pues darle aquí comandos y cómo utilizarlos y vimos que esto no era muy práctico, ¿sí? Que era más práctico utilizar el Jupyter Notebook, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le podemos preguntar cuál era, por ejemplo, el seno de 3, por ejemplo, el coseno de 8, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, algo que quiero recordarles, bueno, también podemos tener las funciones exponenciales, por ejemplo, exponencial de tres, el logaritmo, por ejemplo, de 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy el logaritmo de algo negativo? Me marca un error, ¿sí? No puedo tener, tengo un error de dominio, no puedo calcular el logaritmo de algo negativo. Entonces, bueno, algo que es importante tener en cuenta también y que no los había mencionado es que las funciones trigonométricas están diseñadas para ser calculadas en radianes, ¿sí? No están diseñadas para ser calculadas en grados. Por ejemplo, si le pregunto cuál es el seno de 90, me regresa un valor raro, me regresa 0.89, ¿sí? Sin embargo, si yo le pregunto cuál es el seno de pi entre 2, o si quieren de 3.141592 entre 2, ahí sí me regresa casi 1, que es el valor del seno de pi medios, ¿no? Lo mismo pasa si le pregunto cuánto vale, por ejemplo, el coseno. Me regresa casi 0, ¿no? Me regresa 3.2 por 10 a la menos 7. Esto de aquí es notación científica, ¿no? Es un numerote. E a la menos 7 quiere decir que es este número por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Julia tiene algunas constantes programadas ya dentro, como por ejemplo la constante pi. ¿Sí? Si ponen pi, aquí les representa que pi es igual a este objeto de acá, ¿no? Entonces pueden hacer operaciones con pi, por ejemplo, pueden calcular el seno de pi entre 2 en lugar de usar 3.141592, ¿no? O ya, eso sí le regresa 1 con precisión, y el coseno de pi entre 2 les regresa 10 a la menos 17, ¿no? Que es casi 1. Digo, perdón, casi 0. Entonces, bueno, recuerden, es importante esto, que las funciones seno y coseno están hechas para ser calculadas con radianes, ¿no? Entonces, bueno, en la clase de hoy, solo para volver a introducirnos, vamos a abrir aquí el Jupyter Lab, que es la herramienta en la que vamos a estar trabajando. Entonces empiezo con Using iJulia para abrir el Jupyter Lab, corro esa línea, se va a tardar aquí tantito. Después Jupyter Lab, ¿no? Aquí va a tardarse un ratito también, en lo que logra correr, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ya después de eso se va a abrir así su navegador y les va a mostrar el interfaz de Jupyter Lab. ¿Sí? Entonces, como vemos, esto tarda un ratito, siempre tarda un ratito, hay que ser muy pacientes con esto. Aquí no me muestra nada, una disculpa. Hay que darle a actualizar para ver qué nos muestra. Ya después de un ratito de correr, perdón,
Ya me muestra la ventana del JupyterLab, ¿sí? Entonces hay que esperar, hay que ser pacientes porque como les comentaba, esto tarda en correr, pero aquí ya me lo muestra, ¿no? Entonces para abrir un notebook nuevo de Julia, yo le pico aquí en este botón. Ya me permite tener aquí un notebook sobre el cual puedo trabajar, ¿sí? Acuérdense que esto me permite cambiar entre celdas de código y celdas de Markdown. Aquí puedo correr varias líneas de código en una sola celda de código, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, para simplicidad de la clase, yo en la mayoría de las clases ya voy a tener los notebooks prefabricados. Déjenme ampliar la ventana de esto. Y así ya no voy a perder tiempo en estárselos enseñando, ¿sí? Ya nada más los voy a tener prefabricados y los vamos a poder trabajar y ver, ¿sí? Y ya obviamente los voy a subir para que puedan verlos. Entonces vamos a cerrar esto y voy a abrir los notebooks prefabricados que ya tengo para la clase. Entonces denme un minuto, por favor. Aquí está el notebook de la clase de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, la clase de hoy trata sobre lo que se llama variables, expresiones y enunciados, ¿sí? Simplemente antes de que la fuéramos a abordar, quería recordarles esto de los notebooks, ¿no? Entonces, si le pican aquí en View, en Show Line Numbers, ya cada celda muestra el número de líneas de código que tiene, las celdas de código. Y bueno, pues aquí tiene una celda de código con 6 enunciados print o con 6 comandos de print que me van imprimiendo. Esta es una gran celda, ¿no? Entonces, aquí con el botón de play, corro esta celda. Cuando está corriendo es que se pone en esta forma de corchetes y un asterisco. Si yo hubiera corrido ya no me aparecería eso, solo me aparecería corchetes y el número. Pero bueno, entonces corro esta línea y tarda un rato en correr, ¿sí? Siempre tarda un rato en correr cada que lo hago la primera vez. A veces no tarda tanto, ¿sí? Esto depende del sistema y de varias cosas, ¿sí? Es solo una inicialización. Ahorita para que no nos tome demasiado voy a pararlo. Ya, una disculpa, pero bueno, aquí lo corremos. Y ya me aparece cuando ya me aparece el número 5 aquí, o sea, es que esto ya se corrió, ¿sí? Estos números nos van indicando el orden en el que vamos corriendo las celdas, ¿sí? Por ejemplo, este 5 dice que esta fue la celda que se corrió en el quinto lugar, y si vuelvo a correr hasta de aquí abajo, me dice 6, ¿no? Que esta es la celda que se corrió después de la 5. Si ahora yo vuelvo a correr la celda de aquí arriba, me va a aparecer con el número 7, ¿sí? Que quiere decir que esta fue la que se corrió en séptimo lugar, y así sucesivamente. Entonces, esto es muy delicado porque permite que los notebooks se ejecuten de una forma no lineal, ¿sí? Esto quiere decir que no los tienen que ejecutar como están aquí. Sin embargo, es importante que se acostumbren así a ejecutarlos de esa forma, de inicio a final. Es el orden común en el que se ejecuta un programa, entonces acostumbres a hacerlo así y pues va a ser más sencillo para ustedes y todo va a ser más tranquilo. Entonces, bueno, ya, vamos a volver a ejecutar esta celda para que se respete el orden de inicio a final y vamos a continuar. Entonces, además de las celdas de código, vimos que podemos tener celdas de Markdown que siguen una sintaxis que les había enseñado a buscar en internet. Si lo ponemos aquí otra vez, si buscamos Markdown syntax, esto va a tardar un poquito porque tengo ahorita una conexión a internet un poco lenta, pero aquí les aparece la guía para escribir en Markdown, ¿no? Aquí les aparece cómo hacer encabezados, cómo hacer tablas, negritas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden irlo revisando. Entonces, bueno, si ponen eso dentro de una celda de texto, con la cual pueden cambiar el tipo de celda que hay aquí entre Markdown, que es de texto, y Code, que es de código, pues pueden hacer celdas de código, pueden poner cosas con LaTeX o con TeX, que es lo mismo, para que se vean ecuaciones, formatearlas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden volver a regresar a celdas de código, bla, bla, bla.
es muy sencillo de trabajar y de familiarizarse, ¿no? Entonces ya conforme manejen más el tiempo, ustedes conocerán esto y conocerán los atajos de teclado para escribir más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Ahora acuérdense que todo esto que está aquí en el Jupyter Lab, aunque estemos corriendo en un navegador de internet, esto está corriendo de forma local, ¿sí? Esto está corriendo en mi computadora, en esta terminal de Julia. Todo está dentro de esta terminal de Julia. Si yo cierro la terminal, esto se va a ir al demonio, no va a poder funcionar. Entonces, siempre hay que tener aquí la terminal trabajando para que podamos correr esto de acá. Entonces, bueno, ya después de este breve recordatorio, ahora sí voy a ir a lo que son las variables, las expresiones y los enunciados, ¿sí? Este tema es igual un tema teórico de ciencias de la computación que es importante que ustedes conozcan porque es bastante general y universal entre varios lenguajes, ¿no? Entonces, habíamos platicado anteriormente que, y lo podemos revisar aquí otra vez, que si yo agarro y utilizo la sintaxis x es igual a 35, por ejemplo, eso me permite definir la variable x como 35, ¿sí? X es 35, ¿sí? Entonces, x es una variable. X es a lo que llamamos una variable, ¿sí? Entonces, esta sintaxis lo que hace es asignarle a x el valor de la variable 35, ¿sí? Entonces, algo importante es que vimos que así se asignaban variables, ¿no? Que eso es como podemos guardar en la memoria objetos de cierto tipo. Ahorita en este caso enteros, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, algo que tienen que ustedes saber desde ahorita es que las variables que definimos o las variables no pueden tener cualquier nombre, ¿sí? Aquí en lugar del sistema, variables que definimos no pueden tener cualquier nombre, ¿sí? Hay nombres para las variables, que hay nombres que no se pueden ocupar, ¿sí? Entonces, esos nombres que no se pueden ocupar son lo que llamamos palabras protegidas y símbolos protegidos que no se pueden utilizar para nombrar variables, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que ya sea un comando de... ¿Cuáles son las cosas que no podemos ocupar para nombrar variables? Son todo lo que ya sea un comando del sistema, o sea, por ejemplo, print, println, seno y coseno, etcétera, etcétera. Cualquier palabra que tenga espacios, o sea, no puedo utilizar la palabra mi variable con espacio para definir una variable. No puedo definir una variable que empiece con un número, o sea, 46 variable o 666 el diablo, no se puede utilizar. Y tampoco puedo utilizar cualquier palabra que contenga símbolo de operaciones conocidas, ¿sí? Como Aldo-Sayeg, equipo 1 más 2, ejemplo, acento circunflejo fácil, todo esto no se puede utilizar, ¿sí? Todo eso va a generar errores. Y se los puedo mostrar aquí, ¿no? O sea, imagínense que yo quiero hacer println igual a 10. Me manda un error, ¿sí? Si quiero hacer, por ejemplo, mi variable igual a 20, hay otro error, ¿sí? Si quiero hacer 46 variable igual a 4.2, error, ¿no? 46 no se vale. Y si, por ejemplo, intento hacer Aldo-Sayeg es igual a 20, 30, también me va a mandar un error, ¿sí? Me dice aquí algo extraño, pero ven que yo, si hago Aldo-Sayeg, no me regresa el 30, ¿sí? No funciona. Entonces aquí le pido que me imprima Aldo-Sayeg, esto no va a funcionar, ¿sí? O si ponemos aquí, por ejemplo, equipo 1 más 2, ¿no? Les dice lo mismo, no se puede. Entonces, ¿cuáles sí están permitidas? ¿Cuáles sí pueden nombrar como variables? Estas son las palabras prohibidas, ¿no? Cualquier cosa que ya esté definida antes, cosas con espacios, cosas que empiecen en números y cosas que tengan los símbolos de operaciones. ¿Cuáles sí están permitidas? Pues todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con letras y símbolos mayúsculos y minúsculos, ¿sí? X, Y, Z, Aldo, Miguel, todo eso sí se puede, ¿no? Palabras con guiones bajos para separar cosas también se vale, ¿sí? O sea, la variable guión bajo fácil se vale, ejemplo guión bajo sencillo se vale, etcétera, etcétera, ¿sí? Y palabras con números al final también se valen, como variable 1, variable 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Como ejemplo, pues miren, podemos correr esta celda y todas estas no nos arrojó ningún error, ¿sí?
Y si aquí corremos otra que nos imprima, por ejemplo, variable 2, que nos imprima x y que nos imprima aldo-y, nos lo va a imprimir sin problema, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el asunto con los nombres de las variables. Ahora vamos a otro tema. Ahora vamos a ver algo que se llaman las expresiones, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Ya, perdón, una disculpa, es que se me había olvidado que aquí en el ejercicio 1 tienen un trabajo muy sencillito de que les doy una lista de cosas escritas y ustedes tienen que definir o decidir cuáles pueden ser nombres válidos de variables y cuáles no, ¿sí? Tienen que decirme de esta lista, este es el primer ejercicio del notebook, cuáles son nombres válidos de variables, cuáles no y justificarse, ¿no? Justificar por qué. Entonces, bueno, ya vimos que están las reglas, todo es muy sencillo, ya solo tienen que hacer este ejercicio, ¿no? Ya después de eso podemos pasar al siguiente tema, que es esto de expresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es una expresión? ¿Qué es algo que llamamos una expresión en ciencias de la computación? Bueno, una expresión se puede definir de forma más o menos recursiva de la siguiente manera, ¿sí? Una expresión es una constante o una variable definida o operaciones aplicadas a ellas, ¿sí? Es cualquier cosa que al evaluarse tiene un tipo. ¿Qué es una expresión? Ya siendo más concretos, pues por ejemplo, la constante 3, el número 3 constante, es una expresión, ¿sí? Es una constante. Por ejemplo, 6 elevado a la 2 es una expresión. ¿Por qué? Porque son operaciones aplicadas a constantes, ¿sí? Por ejemplo, x más 36, suponiendo que x como variable está definida, es una expresión. ¿Por qué? Porque es una operación aplicada a una constante o a una variable definida, ¿sí? Por ejemplo, seno nuevamente de y por 3.1416 entre 180 también es una variable suponiendo que y esté definida, ¿sí? Aquí nomás voy a añadir esto acá, ¿no? Suponiendo que y está definida, esto es una variable. Entonces, todo lo que se evalúa y al final de cuentas tiene un tipo concreto, o sea, un entero, por ejemplo, aquí también va a ser un entero, aquí este seno va a ser un flotante, o esta cosa va a ser alguna otra cosa, va a ser una expresión, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner expresiones igual como strings, aldo, podemos poner un char, ¿no? Sí, etcétera, etcétera. ¿Sí? Déjenme cambiar esto para que se vea bonito. Me disculpa. Aquí está, ¿no? Todas estas son expresiones. ¿Sí? Entonces, hay un caso muy particular de las expresiones, que son las expresiones que se evalúan a un tipo booleano. ¿Sí? Las expresiones booleanas son expresiones que lo que hacen es que al final de cuentas se evalúan a un tipo booleano. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos de expresiones booleanas? Pues los más fáciles son las constantes, que son, denme un minuto nada más para que lo ponga. Las expresiones booleanas más fáciles son true, false, las dos constantes. 6 menor que 8, por ejemplo, esto es una expresión que se evalúa algo booleano, ¿sí? Nos regresa true o false dependiendo si esto es verdadero o falso. En este caso nos va a regresar true, ¿no? Por ejemplo, preguntarnos si el string aldo en minúsculas es igual al string o es distinto al string aldo en mayúsculas, aldo empezando en mayúsculas, también es una expresión booleana, porque el resultado de esto es un true o false, ¿no? Esto que está aquí abajo, z menor que 6 y z mayor que 3, también es una expresión booleana, ¿sí? Porque se evalúa, todo esto al final se evalúa algo que es de un tipo booleano, ¿sí? Entonces, notemos que cuando nosotros le damos una expresión al intérprete de Julia, el intérprete de Julia la evalúa e imprime su valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago y igual a 45, en este caso en grados, y calculo ahora el seno de y pero en radianes, o sea, hago y por pi entre, siguen aquí podemos poner pi directamente, entre 180, me regresa el seno de 45, que es esta cosa que está aquí, ¿sí? Esto de aquí, esta expresión, evaluar esta expresión en el intérprete, me regresa su valor, ¿no?
Si yo hago z igual a 7, por ejemplo, y evalúo esta otra expresión, una expresión booleana, me regresa el valor de la expresión. En este caso me regresa falso porque es falso que z sea menor que 6, ¿no? Esto es falso, entonces el i se vuelve falso. Y ya. Entonces todas estas son expresiones, ¿no? Las expresiones booleanas son muy importantes y más adelante vamos a ver por qué son muy importantes, ¿sí? En contraste con las expresiones existe algo que se llaman enunciados, ¿sí? ¿Qué es un enunciado? Pues un enunciado básicamente es una instrucción a ejecutarse en el intérprete de Julia, ¿sí? Entonces, en algunos casos, estas instrucciones que se ejecutan van a hacer que el estado interno de Julia cambie, ¿sí? O sea, que cambia cuánta memoria se utiliza, que se cambie lo que representan las variables, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de los enunciados que conozco o que podemos conocer? El enunciado más simple es asignarle un valor a una variable. Otro enunciado, por ejemplo, es imprimir un valor en la pantalla con print ln. Y otros enunciados son cosas más complicadas que veremos más adelante, ¿sí? Vamos a ver más ejemplos de enunciados después. Pero entonces, un enunciado básicamente tienen que entenderlo como una instrucción a ejecutarse en el intérprete de Julia, ¿no? Entonces aquí z igual a 90.834 es un enunciado, ¿no? Print ln z entre algo también es un enunciado, etcétera, etcétera, ¿no? Noten que aquí se imprimen cosas o cosas así. Esas son consecuencias de correr un enunciado, ¿sí? Cada que corremos un enunciado, suceden cosas, ¿no? Cambia el estado de la máquina, se imprimen cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero no, eso es lo único que sucede, ¿sí? Cambian el estado o se ejecutan algunas instrucciones, ¿no? No siempre que se ejecutan instrucciones va a cambiar el estado interno de la máquina, a veces no. Entonces, en general, un enunciado simplemente es una instrucción que tiene que realizar Julia, ¿sí? Así es como se puede definir. Los ejemplos son las asignaciones ahorita y las impresiones aquí en la terminal, ¿sí? O bueno, en el notebook. Ahora viene una pregunta importante, ¿sí? Una pregunta importante es, ¿cuál es la diferencia entre expresiones y enunciados? Bueno, todas las expresiones tienen que evaluarse y tienen que tener un tipo, ¿sí? Sin embargo, los enunciados casi nunca se evalúan a algo que tenga un tipo, ¿sí? Simplemente realizan acciones que nos interesan utilizar y cambiar el estado de la máquina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, z igual a 90.000 no sé qué, es un enunciado por eso, porque solamente ejecutan esta instrucción, ¿sí? Z igual a esto no tiene un tipo, no es una comparación. No me estoy preguntando en este enunciado si z es igual a esto, ¿sí? Esa es otra clase de cosa. Si me estuviera preguntando si z es igual a esto, habría un doble signo de igualdad, ¿sí? Esto solo es una asignación. Y imprimir algo aquí también es algo que no tiene un tipo. No hay un tipo de print no sé qué. Puede haber un tipo de esta cosa que está acá, pero print solo, o sea, la instrucción print de esto no tiene ningún tipo, no se evalúa ningún tipo, ¿sí? Entonces las expresiones son cosas que se evalúan a un tipo, como está por acá, y los enunciados simplemente son instrucciones que se ejecutan, ¿sí? Así lo vamos a diferenciar a grosso modo. Entonces, bueno, en el siguiente, para concluir esta clase, tienen que hacer este ejercicio 2, donde viene una listita de cosas que tienen que decidir si son expresiones o si son enunciados y justificarse, ¿sí? Entonces, bueno, revísenla, les va a tomar un tiempecito y son muy fáciles y nada más tienen que decidir si son expresiones y enunciados. Entonces, bueno, esto es todo lo que corresponde a la clase 2.1. Si tienen alguna duda, por favor, están los canales de contacto para que nos contacten. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.